como en este y en todos los procesos electorales que hemos podido compartir junto a ustedes, vemos la necesidad precisamente de conversar con los candidatos, con los aspirantes a los máximos puestos de la administración pública para conocer, escuchar, retroalimentar la visión que ellos tienen del deporte, ¿no? José María Vázquez es candidato a la alcaldía de Quito, ha estado vinculado siempre con los sectores sociales, con la academia, hoy aspira a una de las representaciones públicas más importantes del país. Yo diría que la segunda más importante, ¿no? Creo que luego de la presidencia de la República, la alcaldía de Quito debe ser la dignidad pública más importante. Bueno, eso es una opinión. No sé si coincidas conmigo, José, pero quiero agradecerte por esta deferencia, por aceptar la invitación. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a la invitación y saludos a todos los radioescuchas. Decirles que efectivamente parte de mi vida la he dedicado también a parte del deporte. ¿Sí? Claro que sí, he sido abogado de varias ¿De qué nos perdemos? A ver, yo he sido abogado de la Federación Provincial de Ligas Barriales durante 10 años. Sí, eso es verdad. Hemos visto que tienes una vinculación muy estrecha con ellos. Fui de la Unión de Ligas y 5 años de la Asociación de Ligas. Y también les acompañé a la Federación Nacional de Ligas para la reforma a la Constitución que se hizo en Montecristi, en donde logramos ya el 381 y 382, los artículos en donde se visibilizó por primera vez al deporte barrial en la Constitución. ¿Tú te vinculaste con el deporte barrial como deportista o ya como profesional del derecho? En las dos cosas. En las dos, primero, cuando se está un poco más joven, no hay problema en hacer deporte. ¿Empezaste haciendo deporte? Empecé haciendo deporte. El fútbol siempre creo que es pasión de todos los jóvenes y también de los que somos menos jóvenes, pero igual dedicados a ello. Y luego ya para organizarlos profesionalmente, ha tenido la oportunidad de estar al lado de ellos y les he acompañado en varias cosas. Una de ellas fue crear la FEDEVIP, crear la Federación Nacional de Ligas, ayudarles a constituir los equipos, las filiales, que era parte de la profesión y que las podía hacer con mucha ayuda a ellos que necesitaban en ese momento. Tú que participaste directamente de este proceso, ¿cómo se visualizan las ligas barriales en la Constitución? ¿Cuál es su participación como organización dentro de la Carta Magna? Nunca les habían tomado en cuenta. Por primera vez nosotros discutimos la idea de que los que hacen más deporte es el deporte recreativo, que son las ligas barriales. Sí. Pero no eran tomadas en cuenta ni en la Constitución ni en el reparto de beneficios económicos. Y como había el fondo que era para el de consumos especiales, que era un fondo más o menos representativo, que solo llegaba al deporte élite y no a los sectores barriales, a la base. Nosotros nuestra intención era ponerla allá. Y efectivamente en la Constitución quedó consagrado que, por ejemplo, los escenarios deportivos sean administrados por las instituciones deportivas, que los costos operativos como luz, agua, también tienen que ser ayudados por los GATS cantonales y provinciales, pese que en la ley del deporte lamentablemente ya no se dijo con esta claridad, porque los escenarios deportivos, incluso se ha dictado una ordenanza en Quito en el que piensan que los estadios y los escenarios deportivos deben ser manejados conjuntamente con los sectores barriales, lo que ha generado conflictos. Nuestra tesis es más bien que las instituciones deportivas sean las que administren, porque ellos son los que se cargan de adecuarles, poner las baterías, poner el equipamiento especialmente cuando ya están funcionando, y desgraciadamente con el barrio siempre hay diferencias y creen que son muchos ingresos los que reciben cuando cobran entradas, pero no son mayor cosas, no les alcanza ni siquiera para el funcionamiento, porque nadie en el deporte barrial recibe dinero ni por tener un cargo ni por hacer las gestiones. Lo que hacen son aportes y contribuciones de todos y cada uno quienes hacemos deporte en el deporte barrial. ¿Cómo está estructurada la parte legal de las ligas barriales? Porque si bien siempre hablamos de las ligas barriales de Quito, hay muchas, y no solamente por barrios, sino que hay distintas, entiendo que federaciones. ¿Cómo se han distribuido? ¿Por qué no se han unificado? ¿Cuáles han sido los puntos de discrepancia? Si es que hay esas discrepancias, o si es saludable más bien mantener distintas organizaciones sobre esta base. Originalmente el deporte barrial en Quito era único, pero luego tuvimos la Asociación de Ligas Rurales, luego vino la Federación de Ligas de Quito, luego nació la Unión
de ligas y luego la Asociación de Ligas de Pichincha, que se han ido Por más bien algunas, ¿no? disgregando, y ahora hay la Asociación de Ligas de Microfútbol. En total deben estar más de cerca de unas 600 legalizadas, pero funcionan unas 200 o más sin regularizarse porque no reúne los requisitos, porque en la parte central de Quito, digo usted, Toctiuco, la parte alta de San Juan, o el sector acá de la Vicentina, o la parte del Camal, en algunos sectores no existen espacios para hacer deporte, entonces les queda solo espacios pequeños y ahí esos no califican para hacer el deporte tradicional del fútbol. Así es. Entonces tienen que hacer las de microfútbol, entonces hacen indoor fútbol y ahí esas todavía no han sido regularizadas. En la ley esta del deporte, lamentablemente, ahí yo no compartí con esa tesis, pero igual fue aprobada, en el sentido de que las ligas barriales podían ser partícipes de este fondo que les digo que se congeló en el año 2008, pero esto pasó a ser manejado por el Ministerio del Deporte y ahora por la Secretaría del Deporte. Pero quienes no están regularizados, quien no tiene la liga que no está federada, la liga que no tiene sus equipos regularizados, no reciben ningún recurso. Y por eso hay ligas que deben 40, 50 mil dólares por agua potable, por energía eléctrica. Claro. Y son pero no tienen una estructura legal. No, porque claro, les exige, los equipos normalmente no duran mucho tiempo, duran 2, 3 años, se cambian de gente, muy pocos son los que duran 10, 15, 20 años. Entonces, como son cambiantes, el tenerles regularizados es un poco difícil. Por eso nuestra tesis es pedir las competencias que tiene la Secretaría del Deporte, en el deporte pasen a manos del municipio de Quito y pasen con los recursos, porque acá esos recursos pueden ser bien invertidos para dotarles de infraestructura a todas las ligas, porque hay ligas que son muy bien servidas y hay ligas que no tienen absolutamente nada de infraestructura. Claro. Y esas hay que compensarles y hay que ayudarles, y también para que sean reconocidas, porque algunas tienen ingresos propios y otras no tienen absolutamente nada. Es decir, ¿se puede hacer mucho desde el municipio todavía en función de la organización y el fomento de este deporte en los barrios? Claro que sí, yo creo que hay que darles mayor impulso. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, y es el que más deporte barrial tiene en el país, Quito. Pero no le hemos dado la importancia. Creo que en buena parte de América, ¿no? Bueno, del Ecuador al menos yo puedo dar fe que me ha tocado recorrer. Quito tiene muy buen grupo de organizaciones que hacen deporte barrial. Todos los fines de semana se calculaba que más o menos 1 millón de gentes de los quiteños, entre 700 y 1 millón de gentes, entre viernes, sábado y domingo, hacen deporte en las diferentes disciplinas, no solo el fútbol. Bueno, esos quienes hacen deporte, José, pero entre quienes hacen deporte, ¿cuál es, digamos, el impacto también en esas familias? Ahí te multiplicas al menos por 4 personas que están vinculadas directa o indirectamente con el deporte barrial. También pues. Eso, porque desde los niños, ¿no? Los niños, las niñas, hacen las esposas, los esposos. Van, acompañan, sí, aunque sea comen, están en los eventos sociales. Sí, es una muy buena movilización. Por eso ahora ya hay ligas que tienen que hacer partidos especialmente de fútbol desde el jueves, y tienen que hacerle en la parte nocturna, porque ya con tantos número de clubes no pueden hacerle solo el fin de semana, porque no les tocará cada 3 meses jugar un partido. Entonces, para que esto sea cotidiano y puedan acabarse los campeonatos como deben ser, hacen desde jueves, viernes, sábado y domingo. Y claro, van también las familias completas, no es que va solo el jefe de familia o la esposa, sino también va la familia. Por eso hay que hacer unos complejos deportivos para que toda la familia pueda encontrarse en recreación, porque los niños, mientras juegan fútbol o mientras hacen otro tipo de disciplina, están en graderíos y no tienen que hacer, cómo ocupar su tiempo libre. Entonces la idea es también que ellos tengan los espacios necesarios para que mientras cualquiera de la familia hace deporte, el resto esté ocupado, y se puede hacer complejos deportivos. Un ejemplo de ellos, yo que puedo decirles, es la Liga de Tumbaco. Ahí tienen coliseo, tienen piscina, tienen canchas de fútbol. El municipio de Quito tiene una dirección de deportes. Así es. ¿En qué la encaminarías? ¿Cuáles serían las funciones que deberían cumplir de manera prioritaria en tus primeros meses de gestión? Yo creo que primero hay que entregarles recursos necesarios para que puedan readecuar varios escenarios deportivos y que la gente tenga una muy buena calidad en los servicios para poder hacer este deporte. Ya. Luego, ahí yo estoy preparando un proyecto de ordenanza
para que los grandes consumidores de energía y de agua potable le subamos una pequeña cantidad para que nos sirva este fondo para pagar la luz y agua de varios escenarios deportivos que lamentablemente no pueden pagar porque sus recursos no les dan. Y eso creo que hay que compensar a quienes hacen deporte, porque es dar seguridad cuando hacen deporte. La gente se dedica al deporte y deja de cometer actos que puedan atentar a la colectividad. Entonces yo creo que hay que y a ellos mismos. Además se meten en vicios y en cosas que es lo que hay que evitar, que los jóvenes caigan en eso, pero también si no le incentivamos con políticas públicas tampoco vamos a conseguir eso. Y esa es una de las cosas. La otra que tenemos que darles es los comodatos, y para algunas ligas yo creo que hay que discutir, reformar la ley para entregarles los escenarios en propiedad, para que ellos no sean chantajeados por cada administración municipal que viene. Les dicen que les sorprenden que les van a revocar el comodato, que ya no pueden darles el comodato, que van a entregarle a otra institución y viven una zozobra, y los que han invertido en hacer cada uno de esos escenarios son todos quienes hacen deporte, no es que ha venido del municipio, ha venido del Estado. También hay obras que sí ha dado el municipio, pero gran parte es por ahorro de ellos, y eso también tenemos que, y si la gente ya está en manos de ellos, le cuida muy bien. Claro. Yo por eso les pongo como ejemplo el estadio de Tumbaco, porque es una maravilla. Es un modelo de gestión. Es un modelo de gestión hecha por la colectividad, que no es de propiedad de nadie. ¿Quiénes son los grandes consumidores de agua en Quito que pudieran financiar con un porcentaje mayor el deporte? Los centros comerciales, las instituciones bancarias. Bancos y centros comerciales. Y las empresas grandes que producen agua y contaminan. Ellos podrían ayudarnos. No será más de 10 centavos en metro, no creo que sea una cosa... Pero se focalizaría al menos un porcentaje de impuesto para invertir en esta área. No, más bien del costo del agua, de la tarifa. Más o menos eso hicimos en el año 88 para dotar de luz eléctrica a los sectores que los llamaban marginales o periféricos, para darles a la Roldós, al Comité del Pueblo, a ellos de energía eléctrica. La gente era difícil que pueda reunir recursos y creamos el FERUN, Fondo de Electrificación Urbano Marginal. Entonces los grandes consumidores se les subió en ese tiempo 10 centavos de sucre, de electricidad. De electricidad en cada kilovatio, pero generó un fondo anual que era más o menos representante. Entonces no es que este fondo se perdía, se los entregaba a ellos sin ningún interés, y luego se les cobraba a ellos en las tarifas eléctricas, cuando ellos pagaban su tarifa eléctrica, un costo por conexión y un costo por acometida. Entonces ya funcionó. Yo creo que esta vez también puede funcionar. Y si tenemos las competencias, a lo mejor ya no necesitemos de eso, porque si vienen las competencias con los recursos, yo calculo que podrían venir con unos 20 millones de dólares anuales, y esos 20 millones de dólares más el millón que le ha puesto el municipio en este presupuesto, $1 millón le ponen para el año 2019, $1 millón para 600 ligas federadas, les tocaría a 1.500, claro, prácticamente nada. Para la java de cerveza. Pero creo que para el año ni eso siquiera. Pero si le ponemos unos 20, 30 millones de dólares y les damos la capacidad de gestión, ellos van a poder multiplicar ese dinero, no darles en obra, porque cuando se les dice, a ver, necesitan el cerramiento, nosotros les damos los materiales, y ellos mismos cierran y hacen bien hechas las cosas. Claro. Y le damos una asesoría técnica. Y es la responsabilidad ulterior de lo que uno cuida porque lo hace con sus propios esfuerzos. Y además el que hace, cuando le cuesta hacer, también le cuesta cuidar, entonces ya no lo dañan y también le perduran para su servicio. Entonces yo creo que cuando se hace de ese modelo se multiplican los recursos, y cuando se multiplican los recursos se ve la obra y también la satisfacción de tener esos servicios en cada uno de los barrios. ¿Con quién hicieron este modelo de financiamiento, hablando de la luz eléctrica? A ver, yo vengo siendo abogado desde hace unos 35 años de los sectores populares, especialmente para legalizar los barrios. ¿Cómo no? Y cuando vimos el problema que había le planteamos, en ese tiempo era alcalde el señor Rodrigo Paz. Se hizo con el mismo municipio. Con el mismo municipio. De ahí salió una ordenanza. ¿Pensé que lo hacías desde alguna fue desde el mismo municipio, porque ellos estaban parte del directorio y son parte de accionistas de la empresa eléctrica. Entonces les dijimos que de alguna manera tenemos que solucionar, porque el Estado ya no tenía dinero como para poder dotarles de energía eléctrica a estos sectores. Y ahí planteamos la tesis y salió. Obviamente ellos le perfeccionaron porque pidieron
participaron gente que conocía del sistema, pero el resultado fue que los grandes consumidores ahorraban un dinero del alto consumo y se hacía este fondo, y con este fondo se entregó a todos los sectores populares. Y hasta ahora ha servido desde el año 88, o sea que sirve como 30 y pico de años, claro. y ha dotado de energía eléctrica 30 años a todos los sectores populares de Quito. ¿Quiénes eran los grandes consumidores de energía en ese tiempo? No creo que los centros comerciales, si hablamos de 1988. Eran las empresas, normalmente las industriales. Ellos consumen altos niveles de energía, claro. Pero que para ellos 10 centavos, de lo que me acuerdo, no hicieron tanto problema. Obviamente sí reclamaron, ¿no? Tampoco es que... Claro, tampoco que nos mandaron servicios. Tampoco es que le mandan una carta de felicitación. Pero yo creo que es la mejor manera de solidaridad hacia el que menos tiene, también para generar tranquilidad, porque cuando usted tiene todos los servicios... Es la responsabilidad social que tienen las empresas. Exactamente, porque el capital también tiene que tener una visión social. Completamente. Y el rato que tiene visión social, tenemos una sociedad tranquila y no podemos llegar a los niveles de violencia. También creo que es bueno invertir en eso para los empresarios también. ¿Cómo ves la movilidad? ¿Cómo apoyamos la movilidad en función del ejercicio, de la recreación, del deporte, José? Quito necesita fomentar ciclovías, necesita hacer una ciudad más caminable. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es tu visión en la administración que podrías tener en el caso de gozar con el beneficio del voto de los quiteños? Yo creo que lamentablemente en lo que es movilidad no hemos planificado. Y al no planificar tenemos los graves problemas que estamos acarreando en esta coyuntura. Si hubiéramos planificado unos 3 corredores que atraviesen Quito desde Calderón hacia Cutunglahua, tanto por la parte central, oriental y occidental, simplemente los alimentadores lo que tendrían que hacer es alimentarla a cada una de las paradas estas, y se podían haber traído vehículos biarticulados eléctricos que tienen una capacidad de 300 personas y estaban arreglados. Y paralela a estas corredores se pudo haber hecho unas ciclovías, porque en la parte plana de Quito no creo que haya problemas en cruzarse de Calderón hasta Cutunglahua. En la parte plana no, por supuesto. Entonces eso sí ayuda a solucionar, y creo que en eso sí puede ser un buen manejo. Pero nunca tampoco se planificó y se creó estos espacios para que puedan circular. Estamos a tiempo, pero... Yo creo que hay que hacer los 3 corredores, y eso hay que planificarlos y hacerlos bien hechos. Porque hay cosas como el Pico y Plaja, por ejemplo, que nunca se planificó y simplemente se hizo, y una vez que se tomó la determinación, nos creó un parque automotor de 400.000 vehículos a 600.000 vehículos en Quito. Entonces, en vez de ser una solución, nos creó un caos. Probablemente, claro. Y cuando los técnicos que les tengo al lado me han indicado, y yo mismo me he convencido, de que solo construyendo parqueaderos debajo de los parques y quitando todos los vehículos del hipercentro de Quito, de las calles del hipercentro, se podría haber generado un 30% de movilidad, porque ya sería solo un vehículo el que circula, y los vehículos estarían parqueados debajo de los parques. Y eso lo hacen las grandes ciudades, no es que tampoco eso es una invención, una innovación, no, es una... Lo hemos hecho Corea del Sur y nosotros. Bueno, hay ciudades las más grandes de población que lo han hecho, y creo que nosotros tampoco podemos estar fuera de la realidad, y eso podemos hacerlo de una manera. Y paralelamente ahí sí crear los espacios necesarios. En todas las vías nuevas que se hagan, deberían dejarse un espacio para la ciclovía y para la peatonización, porque también los peatones aquí no somos bien tratados. Les crean vías para vehículos, pero descuidan de los peatones. Tampoco las veredas son las mejores tratadas, y especialmente para quienes las personas que tienen discapacidad les es un conflicto moverse, porque tampoco hemos hecho una ciudad inclusiva. Entonces hay que hacer una planificación en el que compartamos todos, porque hay vías en las que no vamos a poder hacer ciclovías, y esos en las vías estrechas que tenemos en el centro histórico de Quito. O que no se justifican, o que nadie las usaría, como sucedió alguna vez, ¿no? Exacto. Las ciclovías estaban ahí, pero pasaban deshabitadas porque no eran técnicamente ejecutadas. A eso voy yo, pero primero se hace y luego se planifica. Y luego se piensa. Exacto, entonces deberíamos hacer al revés, primero planificarle. Por ejemplo, hay 2 vías que yo creo que hay que hacerlo para descongestionarle a Quito, que eso es lo que me han indicado también los técnicos y también me he convencido. Es una paralela a la avenida que era occidental, ahora se llama la Mariscal Sucre, ¿no es cierto? Y la otra a la Simón Bolívar, porque bajarse de la Roldós hacia la Mariscal Sucre
en horas pico demora usted 1 hora. Impresionante. Y eso es imposible, ya se mueve inamovible esa gente y también la gente tiene que trabajar y desempeñar sus labores. Que no es una distancia tan larga tampoco para demandar. Son 2 o 3 kilómetros, pero esos 2 para o 3 demandar 1 hora. Para entrar a la avenida occidental es un grave lío. Y digo, todos esos barrios, le pongo como ejemplo la Roldosa. Sí, claro. Pero ahí son todos los barrios que están sobre esa vía. Mucho aledaño. Y que son no menos de 200 sectores, que eso hay que darles una salida. Una vía que vaya paralela, a lo mejor los amigos ecologistas no les gusta mucho porque dicen que ya nos metemos más arriba, pero tampoco podemos nosotros sacrificar a más de 2 millones de quiteños que vivimos acá en no podernos movilizar y perder para llegar al trabajo 2 y 4 horas diarias, entonces es media jornada de trabajo. Entonces siempre hay que pensarle en ese sentido, pero mi tesis es, obviamente, en las vías planificadas y en las vías que tengan demanda, hacer las ciclovías para que la gente también pueda circular y ojalá podríamos persuadirles a muchos de los quiteños que para hacer sus actividades, cuando no sean a mucha distancia, lo hagan a través de la ciclovía, porque nos retiran vehículos de la circulación y eso es bueno para todos y también nos ayuda con la contaminación, contaminamos menos. Mejoran muchas cosas, así es que también la salud de los quiteños. Debe meterse el municipio de Quito, debe involucrarse en los escenarios grandes, en los emblemáticos. Hablo de los estadios en donde se juega fútbol profesional, por ejemplo, ¿no? El Aucas, el Estadio Atahualpa, el Estadio de Liga, no sé si entrará ahí el Coliseo Rumiñahui y todos los entornos deportivos de los alrededores. ¿Hay algo que hacer ahí o son administraciones ajenas a la municipal? Son ajenas a la municipalidad, pues son de propiedad de la del de Liga, el del Aucas, del Aucas. El de ABNA es el que maneja el Estadio Olímpico. La concentración, La concentración deportiva de Pichincha, que también es parte de lo que es el Coliseo Rumiñahui. Yo creo que estas instituciones sí lo han manejado responsablemente. Lo que sí creo que hay es que ponerles algunos parámetros de regulación para que también se dé un muy buen trato a quienes van a usar esos escenarios. Por ejemplo, a quienes van como aficionados, creo que deben darle las comodidades necesarias y las seguridades para que puedan hacer. Ya algo se hizo en el Estadio Olímpico, ahora ya se tienen enumerados los asientos, ya tienen varias, pero todavía falta. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Lo mismo en el Estadio del Aucas, lo mismo en el Estadio de Liga. El del Estadio de Liga es el más moderno, obviamente, ese es el mejor equipado. Ahora, fíjate que el municipio le regaló unas torres de iluminación al Estadio del Aucas hace poco, ¿no? $3 millones. Entonces, a eso me refiero, si debe o no involucrarse el municipio en estos escenarios. Va por ahí mi pregunta. Fíjate que el Estadio Olímpico de Atahualpa está en un centro comercial y bancario fundamental en la dinámica económica de Quito, y es un estadio viejo, cada vez menos funcional, y claro, y la concentración deportiva de Pichincha no va a poder hacer absolutamente nada con sus propios recursos generados, o al menos parecería que no. Yo creo que, por ejemplo, la dotación del espacio físico hay que reestructurarle dónde debe funcionar eso, porque en base a una planificación del uso del suelo habría que ver cuál es el sitio más adecuado para que funcione. Por ejemplo, lo que tiene la Ecuatoriana de Fútbol, que es en Simón Bolívar, era parte del parque que tenemos en Bellavista, ¿no es cierto? Pero no digo que con eso se hemos perjudicado al parque, que quede claro, no quiero afectar, pero es un buen sitio porque tiene y las vías rápidas como para poder llegar. Mientras que para ir al Estadio Olímpico es todo un conflicto cuando hay campeonatos de fútbol o cuando hay actos en el Olímpico, le paralizan a todo el sector. Exactamente. Y crea un caos en la zona, y en eso sí las hemos vivido. Por eso yo creo que hay que reubicarle y ponerle en un sitio de estos de que sea de muy buen alcance para que pueda llegar toda la gente y no tenga mayor tráfico y cause mayor problema. ¿Tú considerarías entonces la reubicación del estadio? Podríamos conversar. No eres el único que lo ha pensado, no eres el único que lo ha pensado. Algún otro candidato también dijo, el estadio no está bien ubicado ahora. Y uno de los concejales de un candidato también manifestó lo mismo. El estadio debía haber salido hace muchos años. ¿Tú también crees que podría mejorar la ciudad con una reubicación? Claro que sí, porque le daríamos más funcionalidad y menos problemas, menos caos a esa zona. Interesante. Y eso podría generar. Pero yo creo que sea manejado por la misma ABNA y la concentración deportiva, porque no creo que hay que municipalizar todo, porque a ratos cuando municipalizamos tampoco se maneja de muy buen nivel. Y yo prefiero que las cosas que han funcionado no dañarles, sino más bien ayudarles a que éstas desarrollen de mejor manera. Y si el municipio tiene que buscarles el espacio físico y a lo mejor alguna ayuda de financiamiento para hacer un nuevo estadio para Quito, yo creo que hay que implementarlo y hacerlo.